Hola, hola, ¿cómo estás? Bienvenido a un nuevo episodio de The Mindset Podcast, si mal no recuerdo, episodio 11. Y el día de hoy tenemos un invitado muy especial. Recuerda que en este podcast hablamos sobre mucho crecimiento, emprendedurismo, crecimiento personal, espiritual y todo lo que te desarrolla a elevar tu conciencia humana. Y en el día de hoy tenemos un invitadazo súper especial desde España. Tenemos a Ayman. Entonces, Ayman, te va a dar un momentico para que te introduzca a cualquier persona que no te conozca, qué haces tú. Y bueno, papi, ilústranos. Bueno, pues mucho gusto estar por aquí. Gracias, Álvaro, por la presentación. Y bueno, para quien no me conozca, como tal ha dicho, mi nombre es Ayman Bouchard y principalmente a lo que me dedico ahí realmente, pues bueno, vengo de haber pasado diversas etapas, desde haber sido camarero, como pues pasar a ser ya coach, empezar a ayudar a otras personas con su autoestima, su desarrollo personal y bueno, en el camino encontrarme un montón de baches, de retos como tal y darme cuenta que todo era demasiado complejo y bueno, al final ir puliendo, ir adquiriendo diversas habilidades hasta el día de hoy, estar ayudando, ¿no?, a otros mentores, expertos, consultores a que escalen su negocio con la manera más simple, es decir, sin complicarse tanto la vida, realmente con estrategias de marketing orgánico y appointment setters y que lo puedan pues llevar esos 10.000, 20.000, incluso más de 50.000 al mes sin invertir en publicidad. Perfecto, buenísimo, súper potente eso. Y bueno, entonces el día de hoy vamos a tener un poquito sobre el tema de, bueno, cómo fue nuestra historia, cómo es hasta ahora, bloqueos mentales, hábitos que nos han ayudado. Y bueno, se viene potente, entonces ponte cómodo, ponte el cinturón, que la vamos a dar directamente. Entonces, bueno, papi, mira, me encanta lo que mencionaste ahorita, que empezaste como mesero, no sabía eso. Bueno, de uno de tantos trabajos, ¿no? Que nos toca hacer. Entonces, bueno, mira, fíjate una cosa, yo en diferentes episodios del podcast, yo he entrado, he mencionado, y vamos a hacer un poquito más de contenido acerca del coaching, ser coach y todo esto. Y mira, yo siento que actualmente nosotros tenemos una herramienta súper potente que es el Internet, que eso cambia totalmente las reglas del juego y ahora uno puede ser capaz de monetizar tu pasión. Si tú eres bueno en algún talento o haciendo algo y tú solucionas un problema a otra persona, tú puedes perfectamente cobrar por eso y eso te abre como una nueva posibilidad de vida que antes era simplemente gradúate, busca un buen trabajo, haz una familia y te mueres. Entonces, ya al tener ese switch, ya toda tu percepción de la realidad, toda tu vida, tiene como una nueva perspectiva. Pero antes, cuéntame, antes de ser coach, que para las personas que no están muy familiarizados, el coaching es simplemente es ser como un tipo de facilitador, entrenador o persona que resuelve algún tipo de situación o problemática a un nicho específico. Mira, ahorita yo he visto muchos coaches, que yo también estoy metido en ese mundo, sobre marketing. Entonces, por ejemplo, también hacen muchos memes de la redundancia, ¿no? Entonces, hace por lo menos, no, yo vendo cursos sobre vender cursos, yo soy un coach para coaches, cosas así. Y muchas personas como que tienen cierto tipo de rechazo hacia el nombre. Y es totalmente normal porque yo siento que en cualquier nicho, en cualquier actividad, en cualquier ocupación, van a existir, bueno, buenas manzanas y malas manzanas, personas que van a ensuciar el nombre y personas que, y sin importar que también hagan el trabajo, lo van a ver como algo sumamente, que no tiene ningún esfuerzo, sumamente normal. Entonces, en ese tema del coaching, ahorita hablamos de marketing, hablamos de hacer, vender información por internet, vender cursos, vender tu conocimiento. Pero coach, para la persona que nos esté escuchando, coach puede ser lo que tú, la imaginación es el límite. Entonces, puede ser coaching de, por ejemplo, si tú eres cocinero, enseñar a personas que sepan menos que tú sobre la cocina, entrenador, por ejemplo, boxeo, o sea, lo que tú te puedes imaginar con internet, tú se cambiaron las reglas del juego y tú puedes hacer dinero con eso. Si tú eres bueno en lo que haces y puedes ayudar a personas que sepan menos que tú, porque es una escalera. Vamos a hablar un poquito más sobre eso en el episodio de hoy. Y vamos a empezar aquí con el modo turbo, porque yo le quiero decir una pregunta a Ayman que es, bueno, papi, cuéntame, antes de toda esta aventura del internet, de, bueno, como tú dijiste, ¿no? De superar ciertos obstáculos, de crecer como persona, cuéntame, ¿qué estilo de vida tenías tú? ¿Cómo empezó esa curiosidad de decir, coño, mira,
quizás me puedo meter por acá, quizás no, uy, fallé, pero sigo intentando. ¿En qué trabajaste antes? Cuéntame un poquito sobre tu historia porque muchas personas se van a sentir identificadas totalmente. Entonces, bueno, ilústranos, padre. Totalmente, pues así para ser súper breve, yo creo que todo, porque la pregunta que has hecho no es, vale, ¿de dónde comienza, cómo era? Y yo siento que todo parte desde un sentimiento de inferioridad, ¿no? Desde niño, pues el hecho de sentir, pues eso, que tratas de encajar, de que no encajas, de adolescente. Yo, por ejemplo, ser súper delgado, pesaba 57 kilos, por ejemplo, y pues, realmente tenía vergüenza de salir con manga corta porque se reían de mí si no. Y recuerdo que ahí tuve una transformación física de decir, vale, hasta aquí y gracias a la calistenia ganar más de 10 kilos de masa muscular, ¿no? Y pasar y darme cuenta de que realmente no era de lo externo, sino era más tema de mental. Y bueno, diversas transformaciones de esa, bueno, al final, por ejemplo, estar trabajando de mesero, como tú has dicho, ¿no? Camarero. Y ahí mi estilo de vida, pues ¿cuál va a ser mi estilo de vida? Realmente ahí pues un lifestyle muy grande no tenía, no me puedo quejar porque tuve la oportunidad de trabajar de mesero en sitios como Mallorca, por ejemplo. Entonces, pues bueno, servía cafés, refrescos, cócteles enfrente de yates o sitios así de lujo, pero acababa de trabajar a las 6 de la mañana, 7 de la mañana, salí, es decir, terminaba de trabajar y veía el amanecer. Y realmente así, cosas así y trabajos de ese tipo, ¿no? Donde a veces estaba trabajando dos veces en dos trabajos a la par de mesero, cobrando 5 euros la hora. Ver cómo otras personas tienen otro estilo de vida, te hace cuestionarte, ¿no? Realmente qué han hecho diferente para tener ese camino y decir, vale, yo siento que ese sentimiento por dentro de yo he venido para mucho más. Es decir, sé que hay quien pues a eso le guste o esté bien ahí, pero yo tenía un sentimiento de no, yo no me veo aquí el resto de mi vida, no me veo y no siento que está aprovechando todo mi potencial. Y al final era como una bola, ¿no? Que se iba generando ahí. Y bueno, pues al final mi estilo de vida era pues estudiar, trabajar y muchas veces quedarme dormido con la ropa puesta, ¿no? De tantas horas acumuladas ahí. Pero bueno, obviamente sí que de vez en cuando pues unos tenía una oportunidad, ¿no? Porque al tener pues un ingreso con 18 17 años, pues por lo menos me pagaba mis cosas y era totalmente independiente. Es decir, yo me independicé desde los 18 años y eso fue como también una de las cosas que me empujaron a crecer, salir de esa zona de confort y de ahí realmente ya llegó el momento de, porque has dicho hasta el día de hoy, pues fue dar ese salto, ¿no? De estar ahí y pasar a emprender, decir, vale, ya como cojo, invierto en mis primeras formaciones, pruebo e-commerce, pruebo abrir una tienda online, pruebo hacer network marketing, pruebo un montón de cosas, ¿no? La típica de que saltas de una a otra. Pero ahí en esas, de repente doy con el coaching. Y bueno, me acuerdo que fue como un instante, ¿no? De darme cuenta, ok, todo lo que he vivido, mi historia personal, todos los retos que superé, alguna forma quería como compartir eso con otras personas. Y fue ahí donde, pues en 2019, decidí dar el salto y empezar pues a certificarme como coach. Y bueno, pues la verdad que fue un proceso increíble. En ese momento todavía trabajaba de mesero, de camarero. Y recuerdo que, pues aquí, pues, las Navidades, ¿no? Pues yo no celebro, pero muchas personas celebran. Y normalmente es el único tiempo que hay de fiesta, ¿no? Que son 2 semanas de vacaciones. Bueno, yo realmente esas 2 semanas yo no pude prácticamente ni siquiera tener una llamada con mi familia, de estar trabajando como mesero y tratar de emprender. Y recuerdo que la noche de, pues, lo que llaman Nochevieja, ¿no? Aquí en España lo que hacen es comer uvas. Bueno, yo lo que recuerdo es que yo estaba, pues era eso, era el único chaval de, pues eso, de 18 19 años, sirviendo las mesas, sirviendo la cena de fin de año a esas personas. Y aunque yo no celebrara el fin de año, yo lo que veía era, mira, las familias reunidas, todas ahí sentadas, y yo me veía ahí solo, ¿no? Que ni siquiera había podido preguntar y ver qué tal estaban mis padres. Y bueno, eso para mí fue como un clic y literal fue hasta ahí. Fue hasta ahí que arranqué, hice all-in, me lancé de lleno al vacío sin saber qué iba a pasar con el tema del coaching. Y bueno, tras un par de meses no solamente me certifiqué, sino que empecé a generar mis primeros clientes. Obviamente pues cobraba a 47 a 97 euros, vendía muy barato mis servicios, pero tenía clientes y vi que eso era posible, vi que era posible
generar eso, ¿no? Y al final, en ese camino fue como que empecé a agarrar esa inercia, pero sentía como que me faltaba claridad. En ese momento yo pues acabé gracias a muchos golpes definiendo lo que más me costó en ese momento que era mi nicho y empecé a ayudar a emprendedores con sus habilidades sociales y su autoestima para que pudieran crear un círculo social de éxito. En el camino lo que me encontré ahí realmente fue que todo era como demasiado, no sé, todo el mundo te decía, no tienes que abrir una campaña de ads, no tienes que estar posteando en todas las redes sociales, no tienes que estar haciendo el webinar y las mil y una cosas. Y llegó un punto en el que probé a hacer lanzamientos. Recuerdo, tengo ahí alguna foto en la que salía yo con, parecía un esqueleto, las ojeras de pues estar haciendo ese lanzamiento con lo agotador que es y llenar una sala con más de 40 50 personas y no que ni uno fuera cliente, no vender nada, delegar en una agencia, hacer anuncios, probar diversas cosas y realmente yo todo lo veía súper complejo. Dije, yo soy coach y mi mayor habilidad es conectar con las personas. Entonces, fue ahí en ese camino que empecé a buscar caminos que permitieran desarrollar ese potencial y no tener que estar haciendo email marketing, Active Campaign, que si el funnel, que si lo otro, que honestamente a mí en ese momento me generaba dolor de cabeza. Y bueno, con el camino fui dando con cosas y ahí como para resumirte, de todo eso que pasé como coach, en ese camino empecé a generar mis primeros casos de éxito. Esos clientes empecé a cobrar mi servicio a 500 euros. Y en todo ese proceso ahí, un empresario, un hombre, me propuso asociarme a él para empezar a ayudar a otros coaches y mentores en el mercado árabe y francés. Yo tenía mucho síndrome del impostor, pero el dar ese paso me ayudó a darme cuenta, ¿no? Empezar a ayudar a las personas, aunque fuera al inicio prácticamente gratis, de, wow, sí que sé de esto, sí que tengo estabilidad y realmente me di cuenta porque mis amigos que eran coaches de marketing y ventas, yo les ayudaba con sus estrategias, pero yo no me lo creía. Y fue como ese clic que me ayudó como a dar otro salto y a eso me refiero, ¿no? En el emprendimiento muchas veces pensamos que todo va a ser algo, pero es ir acumulando esas habilidades, esos conocimientos, esas experiencias que nos acaban construyendo. Y en mi caso eso fue otro puente y de ahí lo que ocurrió, una agencia que estaba en Cancún, básicamente estaban en un punto pues complicado y me conocían previamente y me llamaron para ayudarles a salir de ese punto, ¿no? Y ahí yo tomé la decisión, yo tenía un proyecto, estaba viviendo con aquel socio y fue seguir el instinto, que esto es algo muy importante que quiero que hablaremos ahora, es el instinto, ¿no? Seguir esa intuición y dije, ¿sabes qué? No, no tengo ni idea de cómo va a salir esto. Y automáticamente ahí, pues bueno, yo tenía como agotados mis recursos, pedí a un tío mío, un familiar, 400 euros prestados para comprarme un billete de avión. Y ahí me fui a 10.000 kilómetros de mi casa, sin ninguna garantía, sin saber qué iba a pasar, lejos de mi familia, de todo. Y bueno, llegué ahí y lo que me encontré es que tenía que tirar hacia adelante del equipo de ventas. Llegué y me dijeron, "Oye, el equipo, todo lo que es el motor del negocio, lo dejamos en tus brazos, en tus hombros". Y yo, ok, chill. Pero realmente lo que ocurrió es, uno, aprendí mucho de liderazgo, en el punto de que yo no llegué a decir hacer esto, sino que me acuerdo que los primeros días lo que hice fue yo mismo coger el teléfono y mostrar y empezar a hacer esas llamadas en frío. Y, y eso que permitió que yo cerrara las primeras ventas y eso dar la confianza al resto del equipo, guiarlos y como consecuencia, pues básicamente en cuestión de par de meses lograron escalar a esas 6 cifras y a mí eso como que me dio otro empujón. Y bueno, ahí volvemos a lo mismo y es el tema de valores, ¿no? Yo no me sentía muy alineado ahí, no sentía que eso fuera con mi visión de vida de aquí a X años. Y ahí decido dar el salto de vuelta y digo, vale, ¿qué hago? ¿Me quedo aquí? Sí, oportunidad de crecer, de facturar, o realmente cojo y empiezo a construir algo para mí, para mi futuro, para mi valía, algo que vaya alineado. Y ahí con todo esto que te he ido contando hasta ahora, realmente fue donde dije, vale, yo lo que quiero es ayudar a coaches, mentores, expertos, y básicamente lo que hice fue lanzarme a arrancar desde cero sin ninguna garantía de vuelta. Lo que ocurrió es que ese último día en México me robaron todo, todo era todo, la compu, el teléfono móvil, incluso recuerdos de toda una vida, ropa. Volví a España en cero y con cero. Y bueno, ahí básicamente en ese momento pasaron varias cosas, como que compré un billete de avión, pero bueno, para resumirlo, yo estaba en una habitación en Madrid, tenía menos 400 euros en mi cuenta de banco, una deuda de cerca de los 10.000 euros
y tenía que sacar hacia adelante un proyecto y me había dado menos de 45 días para reencontrarme con la que hoy es mi mujer, de vuelta en México. Me di esa presión para generar clientes. Lo que logré básicamente fue que ayudar a esos primeros clientes, darles resultados, que lograron sus primeros clientes high ticket, es decir, de más de 1.000 euros, de más de $1.000 en este caso. Como consecuencia, logré que esa abuela fuera creciendo y bueno, no solamente me he casado con esa mujer con la que me reencontré, sino que a día de hoy pues hemos ayudado a decenas de personas a pasar un proceso similar y que puedan escalar, como digo, a esas 6 cifras. Pero lo más importante, desde un lugar honesto, sin tanta complejidad, desde realmente esa autenticidad, esa honestidad, y lo más importante, pues haciendo algo que realmente quieren y viviendo pues esa libertad. Sé que puede sonar cliché, porque pues el mercado se quema mucho, pero yo no digo que el objetivo sea facturar siempre 10.000 o 20.000 o 100.000, sino tener libertad y para cada persona es un concepto. Tengo una alumna que hace poco nos compartió que estaba súper feliz porque uno, se iba a casar y dos, porque ha encontrado la casa de sus sueños y está generando, pues sí, estará generando sus 5.000 mensuales, pero siente esa libertad, siente esa felicidad y obviamente que se va creciendo, pero cada quien que pueda vivir lo que para él o para ella es la definición de éxito. Total, padre, wow, letal, letal, increíble, mis respetos, felicidades, porque wow, tremenda aventura. Uy, es tremendo, tremendo. Yo siento que, por ejemplo, así puntos importantes de todo eso, de tu historia, por ejemplo, ha sido como que detonantes, momentos que son detonadores que siempre recordaremos hasta el final de nuestros días. Por ejemplo, lo que mencionaste de en Nochevieja sirviendo y no teniendo la oportunidad de estar con tu familia y eso. Pues eso es increíble. Sí me siento familiarizado, me ha tocado situaciones similares y son momentos en donde uno se sincera a uno mismo y uno dice, mira, quizás por aquí no son los tiros, o quizás es momento de reinventar porque por aquí no es el camino que yo de verdad deseo vivir. Y se necesita mucho coraje, mucho valor para hacerlo. También, mira, también fíjate que con el tema de... puede verse como crisis, pero también puede verse como obstáculos y oportunidades el tema de estar en negativo. Nah, padre, eso es una locura y yo también siento, yo he estado en situaciones similares y yo lo que he visto es que en este viaje hay que tener una fortaleza mental para esas situaciones, pero bestial, bestial. Por eso es que básicamente la mentalidad es el pilar de todo, porque claro, fíjate tú, sin dinero, empezando de cero, con la cuenta negativa, a cualquier persona la confianza se le va al subsuelo, porque no es fácil. Y sin embargo, tú sabiendo como ese pronóstico, lograste como que sacar adelante y bueno, ahora todo está viento en popa mucho mejor que antes. Entonces, este tema es muy interesante porque mucha gente dice que bueno, Dios aprieta, pero no mata, y bueno, Dios no quita, Dios multiplica, pero hay que confiar. Y parte de esa confianza es, por ejemplo, con lo que tú mencionas, hacer sacrificios. Hacer sacrificios, por ejemplo, de los dos trabajos al mismo tiempo, de no saber qué hacer y, como tú también mencionas, el instinto, la intuición y nosotros como coaches, yo siento que eso es primordial porque es el GPS que nos dice por dónde tirarnos, en qué dirección irnos. Sería la intuición que vamos a hablar sobre unos hábitos bastante puntuales sobre eso. Perfecto, papi, me encanta. Mira, también te quería preguntar un tema que tú mencionaste y que yo también lo veo mucho en estudiantes, en alumnos, en, por ejemplo, coaches que también tienen como que ciertas consultas o cuando me preguntan cositas y es el tema del síndrome del impostor. Síndrome del impostor es básicamente sentirte insuficiente, que, no sé, te has devorado 30 libros, tus familiares te preguntan, te buscan, tus amigos cercanos y tú totalmente te sabes la respuesta, pero al momento puede ser, por ejemplo, al momento de cobrar tu servicio, al momento de valorar tu tiempo, al momento de ya hacerlo de forma profesional, de monetizar tu conocimiento, pues muchos de esos obstáculos somos nosotros mismos. Y hay una voz mental que dice, no, pero tú no vales todo eso, estás estafando a la gente, no hagas nada de eso. Entonces, bueno, cuéntame cómo lo has llevado tú en tu vida diaria hasta ahora, cómo ha sido con los estudiantes que has tenido,
más que todo en ese preciso punto del síndrome del impostor. Totalmente, totalmente de acuerdo. Y ahí realmente el síndrome del impostor, yo siento que, como he dicho, ¿no? Yo también lidié con ello y muchos de mis alumnos a los que he visto. Y uno de los puntos al final es que ese síndrome del impostor viene realmente por eso, ¿no? Falta de confianza en uno mismo, en lo que uno es capaz. Y el mayor error muchas veces por el que tenemos ese síndrome del impostor es por la inacción. ¿Qué quiere decir? Porque vivimos en demasiado consumir contenido, demasiado... Hay puntos y puntos y hay que saber el punto medio, pero cuando estás mucho en el consumir, consumir, pero no terminas de dar el paso realmente, lo que ocurre es que tu mente todavía no ha creado las pruebas necesarias para validar eso. Y mucha gente te dice, no, tienes que, pues eso, decirte afirmaciones en el espejo. Bueno, realmente yo soy más partidario de crear cosas, es decir, actuar, tomar acción y que esos resultados sean la prueba innegable de lo que eres capaz de hacer. Pero también previamente a eso, si siempre esperamos a tener a ver el resultado, automáticamente nunca tomamos acción. Y lo que hay que entender es que el primer paso no es eso, sino que el primer paso es que el coraje viene antes que la confianza. ¿Qué quiere decir? Que todo cambio viene de ese primer paso de salto al vacío, donde no sabes qué va a pasar, no sabes qué va a suceder, pero tienes una fe plena de que acabará sucediendo y acabará llegando. Y realmente ahí hay una frase que me acompañó mucho y es que imposible es nada. ¿Por qué? Porque imposible es probar todas las opciones posibles. Y encontrar y probar todas las opciones que hay posibles, eso sí que es imposible. Así que automáticamente con eso te das el chance de aventarte, lanzarte ya por ello. No, buenísimo, súper potente eso, está buenísima esa frase de el coraje antes de la confianza, ¿así? Eso es. Buenísimo, buenísimo, buenísimo. También yo siento que un concepto que a mí me ha ayudado bastante y siento que muchas personas cuando se los comparto sí hay una gran diferencia es que en este tema, claro, para no ahondar mucho tema en el tema como ya un poquito más metafísico y todo eso, muchas personas tienen como que el falso, la ilusión, por así decirlo, el velo, de que cuando tenga tal cosa, ahí es cuando me voy a sentir de tal manera. Y en el sistema de la vida, en esta existencia, en realidad el orden no es así. El orden es al revés. El orden es primero ser para después ya atraer lo que tú quieras atraer, en ese caso. Entonces, por ejemplo, siempre cuando hay una situación difícil, un obstáculo, un concepto que ayuda mucho es pensar y visualizar, ok, está pasando eso, perfecto. ¿Cómo actuaría mi mejor versión? Esa persona en 5 o 10 años que, coño, que yo lo veo, pero, o sea, para arriba, o sea, que es profesional, tiene templanza, ¿cómo actuaría? Ah, actuaría de tal forma, bueno, lo imito, o sea, lo modulo, me meto en el papel y a través de esa situación en general, la vibración va cambiando y ya tú vas obteniendo esos tipos de resultados en Totalmente. cuanto al trabajo, en cuanto a tus relaciones, en cuanto a todo, porque ya es un poquito más holístico, ¿no? Y un poquito más relacionado con toda la ramificación de la vida. Entonces, me parece excelente, padre, tremendo punto con el síndrome del impostor también. Y también te quería preguntar acá, padre, en el tema de, por ejemplo, Ayman, en unos años atrás, a través de esas vivencias, a través de esas revelaciones, de esos momentos de frustración, de crisis, de oportunidades, siempre se tiene la oportunidad de tener una nueva mentalidad y con eso una nueva cadena de hábitos, cosas que antes no hacíamos, que ahora sí lo hacemos porque me da cierto beneficio, me nutre y me hace que las cosas me salgan de una mejor manera, una manera más orgánica, una manera mucho más beneficiosa para mi ser. Por ejemplo, se hace, como tú mencionaste, hacer ejercicio, comer mejor, pero en el tema, por ejemplo, de crecer, digamos, no sé, por ejemplo, cierto número de clientes, crecer tu oferta, crecer como tu marca personal. Cuéntame, ¿cuál ha sido como que algunos hábitos que tú en este momento ya aplicas que antes cuando no lo hacías se notaba gran diferencia en parte de tu vida, en tu estrés? Cuéntame un poquito sobre eso, padre. Muy potente, muy potente. Y ahí hay un hábito que para mí es fundamental.
y es el que marca la diferencia y diferencia entre el que está jugando al emprendimiento y el que de verdad empieza a ver resultados. Y es hacer lo que dices que vas a hacer. Totalmente, totalmente. Ujú, totalmente. Parece muy simple, ¿no? Pero ¿cuántas cosas se quedan ahí en la agenda, en la lista de tareas, en el proyecto, en la visión? Lo primero hay que simplificar y ver realmente, una frase muy buena es, piensa que tú tienes un barco y la mayoría de dueños de negocio, de emprendedores, las acciones que hacen en el día lo único que hacen es mantener el barco a flote. Pero si a día de hoy tus acciones mantienen el barco a flote, sabiendo que el mercado está yendo a una gran velocidad, eso significa que estás yendo hacia atrás. Entonces, realmente es decir, vale, ¿qué acciones están haciendo el barco avanzar? ¿Qué una, dos, máximo tres cosas que haga hoy van a hacer el barco avanzar? Y una vez sepas esas tres, hacer lo que dijiste que ibas a hacer. Totalmente, padre. Totalmente. Apoyo totalmente ese hábito. Yo siento que es un valor que nosotros, por ejemplo, como tú mencionas, muchas veces no es cuestión de decir a las otras personas lo que tienen que hacer, sino predicar con el ejemplo. Y nosotros que somos coaches e instructores, esto es como la Biblia, porque es la diferencia entre un gran maestro o un gran, sí, coach a una persona que solamente te dice qué hacer, pero no lo aplica para esa misma persona. Fíjate que en el tema de las palabras, ese tema es fascinante, 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 porque fíjate que inclusive hay mucha información, eh, por ejemplo, conocimiento hermético o alquímico que habla sobre la alquimia, pero que la alquimia básicamente es como cómo tú transformas cualquier tipo de pensamientos en oro, en algo, en un tipo de gasolina para tu mente, cómo tú tienes ese filtro mental para que todo lo que pasa en tu exterior tú lo utilices para tu bienestar. Entonces, ahí explican cómo hacer magia. ¿Cómo hacer magia? Entonces muchas personas dicen, bueno, que es un tema largo, ¿no? Pero para hacerlo simplificado, no, que la magia, lo que vemos en la película y eso, pero hay la magia, la primera con la que se aplica, la que se comienza, es el poder de tus palabras. Y no, tú no puedes tener palabras vacías. ¿Qué significa? Que todo lo que tú dices, tú tienes que darle peso a tus palabras. Entonces, si tú dices que tú vas a hacer tal cosa, lo vas a hacer. Si vas a estar a tal hora en tal lugar, tienes que estar allí, porque o si no, es básicamente tú dándole una falta a Dios que en realidad eres tú mismo. Entonces, si hay una falta continua no hay, y no hay coherencia en mi actuar y en lo que yo digo, ahí es donde empiezan las depresiones, donde empieza la inseguridad, donde no hay confianza, porque claro, ¿cómo yo voy a tener confianza si ni siquiera yo respeto mi propia palabra hacia mí? Entonces ahí es un tema bastante, bastante potente que yo he visto y, más, y como te recuerdo también, nosotros tenemos que ser el primer ejemplo porque si muchas personas están confiando, están pagando, están invirtiendo en nuestro acompañamiento, en nuestra guianza, nosotros tenemos que ser los primeritos que apliquemos el ejemplo con nuestras acciones. Entonces, me encanta, padre, me encanta totalmente. ¿Algún otro, aparte de las palabras que tú puedas compartir en cuanto a practicidad, por ejemplo, estar enfocado, productividad? Muchas personas, yo veo que muchas personas que trabajan por internet, coaches, trabajan, no sé, 6 horas, 7 horas al día y cuando termina el día no hay productividad, no hicieron las cosas importantes, no se enfocaron en lo que de verdad es. Entonces, cualquier otro hábito por allí, nos encantaría escucharte, Sí, padre. pues ahí como ya yendo más al área de productividad, a mí que me han servido, porque yo también he probado muchas rutinas, he contratado a muchos coaches en mi camino, porque pues es algo con lo que yo me encontré, ¿no? La procrastinación. Y porque yo lo viví el sentirme desesperado de decir, de ver que no estaba explotando mi máximo potencial. Entonces, parece muy simple, pero eso que he dicho de hacer lo que dices que vas a hacer, marca la diferencia. Y lo digo honestamente, porque eso es coherencia, congruencia y se refleja en todo. Si tienes un equipo, yo en este caso, por ejemplo, ¿cómo voy a esperar que mi equipo haga algo si yo soy el primero que no lo está haciendo? Si tienes unos clientes y no están teniendo resultados, realmente fíjate, tú estás liderando con el ejemplo para que esas personas lo lleven a cabo. Empieza por ahí. Una vez hecho eso, ya con más
práctico, ¿no? Imagino que es lo que, a lo que te refieres como cosas más específicas. Cosas a mí que me han ayudado, obviamente, parece una tontería, pero el entrenamiento, es decir, mínimo 3, 4 veces a la semana entrenar, hacer algún tipo de ejercicio intenso, de alguna forma te mantiene estar mentalmente activo, ¿no? Porque realmente yo veo mucha relación entre el deporte y el emprendimiento y los negocios, muchísima. Por otro lado, la alimentación, yo por ejemplo ayuno toda la mañana, es decir, mi energía, mi enfoque lo mantengo porque si comes carbohidratos, cereales, tostadas, bollería, automáticamente lo que ocurre es que tu energía se viene a pique y estás haciendo, pero no 100%. Pero más allá, dentro, como cosas más importantes, diría yo, uno, la planificación. ¿Qué quiere decir esto? Muchas personas empiezan el día diciendo, vale, ¿qué es lo que tengo que hacer? Y eso es un gran error. Lo primero que tienes que hacer es el día de antes de irte a dormir, planifica el día siguiente. No te vayas a la cama sin saber qué es lo que vas a hacer mañana cuando te despiertes, porque automáticamente dejas que tu parte más vaga, más perezosa sea la que decida entre todo lo que hay que hacer y ahí es donde entra esa confusión. Y realmente lo que te has dicho, ¿no? Están 6, 7 horas trabajando. Hay algo lo que yo llamo deep work o trabajo profundo, donde básicamente en 2, 3 horas haces lo que una persona promedio en 8, 9. Y básicamente es sentarse, ponerse, por ejemplo, música binaural o tener como ese espacio de concentración y trabajar de corrido pues 1 hora, 90 minutos sin distracciones, teniendo el móvil en modo avión, puro foco en esa acción y automáticamente lo más importante, uno, es la acción en la que trabajas, porque si haces deep work en una acción que no te va a dar un retorno, es decir, las llamo acciones asimétricas. Y una acción asimétrica es, haces un poco aquí, pero el resultado es mucho más grande. Entonces, siempre hay que ver cuáles son esas 2, 3 acciones en tu negocio que realmente te van a dar resultados. Normalmente, para alguien que está iniciando, alguien que quiere escalar esos primeros 3.000, 5.000, 10.000, son muy básicas. Y por eso digo que no tienes que complicarte y uno es hacer contenido, es decir, stories, posts, pero realmente, obviamente, hay que analizarlos, que sea contenido que convierta, tener ese contenido, tener conversaciones con potenciales clientes, gente en tu bandeja de entrada, generar esas relaciones con otras personas, direccionar a esas personas, tener llamadas de venta y dar resultados a tus clientes. No necesitas complicarte tanto la vida, estar haciendo mil y un tareas. Es simple. El reto es eso que es simple, hacerlo bien y hacerlo. Y hay una frase muy buena y es que lo simple parece tan fácil de hacer que es igual de fácil de no hacer. Y ahí es donde cae la mayoría. Totalmente, totalmente, súper, súper potente, buenísimo esos tips. Entonces, me encanta porque justamente quería tocar ese punto de, por ejemplo, imagínate tú, una persona que ya le está resonando toda esta aventura, ¿no? Ah, bueno, del coaching puedo hacer dinero con enseñando cualquier tipo de mi conocimiento, enseñando música, enseñando, no sé, coctelería, barista, lo que sea, ¿no? Y tú dices que, bueno, la simplificación es súper importante. ¿Qué pasa, papi? La simplificación es súper importante. Entonces, contenido de valor, conversaciones, llamada de ventas y, súper importante, dar resultados hacia tus clientes. Entonces, por ejemplo, si una persona que ya se está ingresando en ese mundo del coaching, pero que no tiene mucha idea, y ahorita, más que todo, en esta época con la saturación de información, que uno no sabe a quién escuchar, entonces uno dice una cosa, el otro dice, métete, siente contenidos, el otro dice, escribe a 100 personas, el otro dice, no hagas nada de eso. Entonces, ¿cómo sería como un GPS bastante sencillo que tú podrías recomendar a una persona que pueda seguir para generar su primer cliente, sus primeros dos clientes y que no se le explote la cabeza de tanto estrés y ansiedad al tener que hacer todo ese proceso? Muy bueno. Buena pregunta y lo primero de todo, dentro de esto que has dicho, yo le diría la importancia de tener una buena oferta. Es decir, porque nada de lo demás va a servir si tú no tienes una buena oferta. Y una buena oferta me refiero a una oferta de alto valor, una oferta que transmita el valor de lo que haces y que realmente la gente vea todo eso que puedes hacer por ellos. Entonces, al final del día, tiene que ser una oferta
que al final una persona vea y diga literal, que se sienta literalmente estúpida diciéndote que no, porque ve y dice, sería una tontería no invertir en esto porque es exactamente lo que necesito. Y bueno, ahí por ejemplo, pues lo que tú has dicho, para generar esos primeros clientes, y una de las cosas que digo es que todo mi contenido gratuito está enfocado a eso, está enfocado a que la gente pueda hacer eso. Entonces, por ejemplo, en mi canal de YouTube tengo videos de 15 20 minutos donde explico cómo crear esta oferta, por ejemplo, o cómo hacer esta serie de cosas. Tengo recursos gratuitos ahí, que pues eso es un gusto. Y bueno, pues más allá después de la oferta, una vez tienes una buena oferta, ¿qué ocurre? Que automáticamente tu contenido va a ir alineado a eso. Ya tienes un mensaje de alto valor que conecta con esas personas y empiezas a generar esa atracción en esos potenciales clientes. ¿Qué quiere decir? Que una persona cuando te ve dice, wow, esto que está hablando este man, esta persona, me cuadra, me conecta, me hace match, ¿no? ¿Te habrá pasado alguna vez que tú has visto y has dicho, wow, me quedo aquí, me lo guardo o sigo a esta persona? Bueno, pues es eso. Y ahí realmente pues es enfocarse, como digo, en pues hacer, no hay que complicarse la vida con los tutoriales, motivación, no. Todas tus publicaciones al final las vamos a reducir en, yo ahora mismo lo que tenemos es una metodología que le llamamos método ARO, donde hacemos todo lo que son los tipos de post en uno, pero para quien arranque, para no liarlo y marearlo, para quien vea esto, lo que le diría es, al final hay tres cosas que conectan. Y uno es, lo primero de todo, tu historia personal. Súper importante que sepas cómo incluir, por miedo que te dé tu historia personal, porque tiene mucho valor. Porque al final la gente no compra coaching, la gente compra a coaches. Y no compra solamente la rutina o la metodología que tú enseñas, sino para qué y de dónde viene eso. Eso es fundamental. Dos, una vez compartes eso, también dar cosas prácticas. ¿Qué quiere decir? Pues ese contenido de valor, pero de valor realmente práctico, al que alguien se pueda llevar. Pero lo más importante de todo esto es inspiración, que tu contenido inspire a la persona. Inspiración que es que cuando alguien lo ve, automáticamente haya un clic en su cabeza, haya roto una creencia o simplemente esté ya dispuesta a dar un paso. Porque al final del día no va de información, tú lo has dicho, hay información por todos lados. ¿Quién se diferencia a día de hoy? Quien en vez de información, lo que da y genera es inspiración en las personas para dar un cambio. Una vez tenemos ese tipo de contenido de alguna forma, lo siguiente que se genera es, se abren oportunidades y hay personas interesadas que te dejan un like, que te ven, o tú sabes cómo llegar a ellas básicamente, y es empezar a iniciar esas conversaciones, empezar a tener un GPS, ¿no? Pues básicamente hay algo, es una ecuación que tengo, a ver si me acuerdo exactamente, pero lo que hay que saber es, por eso si te doy un número a lo mejor no es exacto, porque en base a tu objetivo de facturación anual va a depender esto, ¿vale? En base a tu objetivo, digamos que tu objetivo son los 100.000, pues en ese caso vamos a poner que tu número ideal serían 20 conversaciones. 20 conversaciones nuevas cada día, de las cuales te va a responder un 60% de las personas. Automáticamente, sacando números, son oportunidades que se generan y de esas conversaciones, lo que vas a hacer tú realmente es, uno, acompañar a las personas por un proceso. No es hablar de tu vida, no es hablar del perro, pero tampoco es ir directo al cuello de, "Ah, te quiero vender, te quiero ofrecer mi servicio, tengo una sesión gratuita". A nadie le importa que tengas una sesión gratuita. Lo más importante ahí es saber si la persona con la que tienes enfrente tuya tiene un problema. Lo más importante es saber que la persona que tienes ahí, la persona que tienes delante tuyo, tiene un problema y saber si tú tienes la solución a ese problema. En ese caso, ahí es donde entra, pues, proponerle esa llamada, generar esa conexión, llevarla a esa llamada de venta. Obviamente te tienes que volver bueno, te tienes que volver buena cerrando ventas. Esa es una habilidad indispensable. Y una vez hecho todo esto, como te has dicho, está ese GPS. Literal, ahí es enfocarte en seguir dando esos resultados a tus clientes. Y todo es un ciclo que se va a ir optimizando hasta arriba. Totalmente, ¿no? Totalmente cierto, padre. Y también con lo que tú mencionas, bueno, dos cositas que tú mencionas, primero es a nivel de las métricas. Yo también lo he visto mucho sí, como en ocupaciones como setters o, por ejemplo, closers o de ventas, que, bueno, prácticamente es, ok, ¿cómo puedo subir un 10% más, 20% más mi conversión y que tantas llamadas, me caen 100 llamadas, o yo pueda cerrar
40%, 50%. Entonces ahí es como, ok, ¿cuántas personas llegan? ¿Cuántas personas? Todas las métricas, los números no mienten. Y también con lo que tú dices sobre todas esas habilidades, padre. Yo siento yo siento que gran parte que asusta a las personas es que el emprendimiento y crear tu propio sendero al éxito, crear tu propio camino, va muy directamente relacionado a tu crecimiento humano de forma global, de forma holística, porque al tú ya ser el creador de tu abundancia, de tu proyecto, dar trabajo a otras personas, básicamente eso es una aventura incierta, pero es que la aventura hacia la abundancia no es estable de cierta forma, mucho menos al principio. Entonces, muchas personas cuando tú mencionas eso pueden sentir un poquito de miedo porque hay muchas habilidades que se necesitan aprender y tener un nivel mínimo decente, volverse bueno con la práctica y es lo que el emprendedor necesita para ganar momentum y hacer funcionar su negocio. Como tú dices, por ejemplo, aprender a hacer contenido, porque claro, es simple. Es muy simple, pero no es sencillo. Aprender a hablar, a hacer como conversaciones, a hacer el copy, crear tu oferta irresistible. Después, bueno, perfecto, ya hice todo. Me caen 100 llamadas, no cierro ninguna. Bueno, tengo que aprender a vender. Me tengo que aprender como tú dices, mis habilidades sociales, mi lenguaje corporal. Tengo que aprender, tengo que volver a nacer prácticamente. Tengo que construir una nueva identidad que recuerdo, esa identidad va a ser la identidad que se merezca esa facturación, sea los 3K, los 5K, los 10K, los 20K mensuales. Totalmente. Porque tú al principio, tú no te mereces ese dinero. Tú tienes que aprender ciertas habilidades para que ya el universo, Dios, ya te diga, bueno, perfecto, toma, te lo ganaste. Te lo ganaste porque Totalmente. preferiste la gratificación a largo plazo y no la instantánea, que desafortunadamente es una droga bastante nociva en este momento de nuestra civilización. Entonces, perfecto, padre, me encanta. Mira, y ya casi por finalizar, quería tocar este punto contigo porque sé que puedes tener una opinión bastante importante y es el tema sobre los diferentes juegos, que también lo he escuchado de diferentes coaches y infoproductores, expertos, que siempre muchas personas se concentran en la meta. Entonces, por ejemplo, ok, ay man, quiero $10,000 mensuales, esa es mi meta. Vale, perfecto. Entonces, eso es un juego. El primer juego es alcanzarlos, obtenerlos. Ya lo tienes en número. Mira, lo logré. Perfecto. Ya taché esa meta. Ahora cambia el juego. Ahora el juego sería, ok, ahora cómo lo mantengo, cómo lo hago continuamente, cómo yo puedo crear un sistema en donde ya lo hice una vez, ahora quiero hacerlo directamente consistente y después escalarlo a 15, 20, un poquito ya avanzar como negocio y también como persona. Entonces, cuéntame, padre, tu opinión sobre esos dos tipos de juegos, el de alcanzar la meta y después el de mantener la meta y ya de allí escalarlo hacia mucho más éxito. Totalmente. Sí. Ahí lo que tú has dicho, ¿no? Hay una diferencia entre llegar a esos 10.000, 20.000 y otra es mantenerse ahí consistente y seguir creciendo. Y la diferencia, uno, viene a nivel externo y a nivel interno. A nivel externo es el tener un sistema predecible. ¿Y a qué me refiero? Realmente tú llegar y tener ese control sobre tus números en tu negocio. Saber, vale, yo sé que si hago X acciones, inevitablemente voy a tener Y resultados. Sé que si hago este tipo de contenido, inicio tantas conversaciones, se van a agendar tantas llamadas al final del día, como consecuencia van a salir tantas ventas de la semana. Eso es tener ese sistema predecible. Y eso es lo que a mucha gente le falta. Y al final, al no tener control de números, hacen y hacen y hacen, pero no saben realmente de dónde viene ese próximo cliente. Eso por un lado. Importante tener ese sistema. Y por otro, a nivel interno, la congruencia. Lo que hemos hablado y lo que hay que ver básicamente es, mucha gente dice, es que tengo inestabilidad, ¿no? Llevo un pico, pero vuelvo a caer siempre a cero. Y muchas veces también es, ¿vale? Vamos a ver a tu vida personal. Y es, en tu vida, algo tan simple como tu armario, tu ropa. ¿Tú eres de las personas que tienen el armario
ordenado, pero de repente pasan unos días y vuelve a estar todo hecho un desastre. Es decir, son cosas muy simples o en otras áreas o en tu relación de pareja, todo va bien, pero de repente vuelves a las discusiones. Eso quiere decir que son estándares. Y al final es como haces una cosa, lo haces todo. Parece muy simple, ¿no? Pero realmente tu forma, tu congruencia, tu consistencia en otras áreas de tu vida, el caos que tienes en tu vida personal, básicamente es una proyección directa de tu negocio. Es decir, el caos en tu negocio es un reflejo muchas veces del caos en tu vida personal. Entonces, el primer paso ahí que digo a la gente, organiza tu vida personal, tu rutina, vuelve a las acciones tan simples como irte a dormir a la hora y despertarte a la hora, a la misma hora todos los días. Vuelve a algo tan básico como eso y vas a ver un cambio. Y ahí obviamente hay otras áreas, pero principalmente esas dos. A nivel externo, tener un sistema predecible y a nivel interno, tener una vida predecible, congruente a ello. Totalmente, padre, totalmente. Y también importante aclarar que, bueno, siempre las respuestas están en lo más simple. Yo también totalmente creyente que como haces una cosa, haces todo en tu vida. Entonces, por ejemplo, como tú dices, a nivel interno, a nivel de tu vida personal, no sé, esa flojera, esa fatiga, esas excusas, lo pones en el trabajo, lo pones con tus relaciones, lo pones con tu mascota, lo pones en la limpieza, en todo. Entonces, ahí básicamente es como una transformación en el tema de que, ok, perfecto, para tener cierta facturación, yo tengo que elevar elevar Mm. mis estándares. Y allí también hay un tema súper potente que es, ok, yo necesito tener mucho enfoque y saber cuáles cosas yo ya no estoy dispuesto a vivir. ¿Cuáles cosas yo ya me voy a rehusar Estándares, ¿no? a repetir, exacto, los estándares? Entonces, por ejemplo, antes, no sé, como elevas tu estilo de vida, elevas tu facturación y eleva también sí, como tu habilidad a servir a otros. Entonces, por ejemplo, lo que antes para ti era normal, que puede ser, por ejemplo, ok, vivir en cierto espacio, cierta casa. Antes para ti eso es normal, pero ahora, como ya se elevaron tus estándares, ahora tú ya no puedes hacer eso, porque tú ya tienes como que cierto estilo de vida o cierto autoconcepto físico que ya tú dices, bueno, ya yo estoy como en un estado de vida en donde yo ya no puedo aceptar esto más. Y mira, fíjate tú que yo siento que muchos emprendedores se les mete la idea de comenzar y a crear cualquier proyecto que tengamos en mente por el dolor de una crisis o de una situación personal, donde ese dolor llega a tal punto, sea en la familia, sea en el dinero, sea en todo, a tal punto que la persona dice, mira, ¿sabes qué? Yo esto yo no lo aguanto más, no lo aguanto. Entonces ahí cambia como que la química de tu cerebro y también cambia tus estándares, donde tú ya no puedes aceptar menos de eso, porque ya sabes lo doloroso que fue para ti. Nivel de conciencia, eso es muy potente también y es químico también y hay algo que, bueno, llevo ya unos meses viéndolo, pero David Hawkins, bueno, hay algo que se llaman los niveles de conciencia, ¿no? Y es muy potente porque eso no solamente lo se lleva en la vida, sino incluso a las ventas, al cierre de ventas. Y lo que tú has dicho, ¿no? Estás en ese miedo, pasas a esa ira, esa rabia y de ahí das ese salto al coraje. Y el coraje es el punto en el que se empiezan a generar cambios. Y es muy curioso, y es que para cerrar una venta, tú no puedes cerrar a una persona que está vibrando un nivel de baja conciencia. Si alguien está vibrando en miedo, si está vibrando en ira o en culpa o en apatía, que es un nivel bajo de conciencia, uno, si haces esa venta, probablemente sea un cliente que te dé muchos problemas, que se esté quejando por todo. No. Lo que quieres es llevar a la persona a un nivel que es el de coraje. Y es el primer punto de vibración de energía, hablando más de ese tipo, donde la persona ya está dispuesta a trazar una línea y tomar control sobre su vida, responsabilidad. Es decir,
hasta aquí y empieza ese cambio. Y de ahí en adelante, ahí es donde la persona avanza. Y algo que has dicho ahí, muy potente, y es, se ven las cosas más simples y mira, lo voy a traer algo. Es decir, la venta es algo que nos enseña muchas cosas, ¿no? Y lo que hemos dicho, ¿no? Como haces una cosa, lo haces todo. Pues el cierre de venta, mucha gente dice, sí, es que la gente le gusta lo que hago, pero luego a la hora del cierre me dicen, es que me lo tengo que pensar, me ponen objeciones y no termino de cerrar. Y más allá de trucos, estrategias, lo que ocurre es que no estás acostumbrado a cerrar cosas en tu vida. ¿Qué quiere decir eso? Cuando estás limpiando los platos y siempre dejas la olla grande que no te da gana, la dejas ahí porque te da pereza. Cuando estás en el gimnasio y llega esa repetición que es la última, pero no la haces porque ya duele mucho y la dejas ahí. Al final estás entrenando tu mente a no terminar las cosas que empiezas, no hacer esa extra milla difícil. Y cuando haces eso en las cosas simples, cuando llegas a una llamada de venta, vas a actuar igual, quieras o no. Entonces empieza desde ese lado, empieza a cerrar las cosas en tu día a día, en tu vida. Frega esa olla o haz esa acción incómoda, hace dos repeticiones más de las que tienes que hacer y vas a ver cómo en ese cierre de venta tú también vas a ir más allá. Y esa milla extra es lo que siempre acaba generando ese cambio. Totalmente, padre, totalmente increíble esa aportación, totalmente cierto. Y sí, apoyo totalmente, pura sabiduría, pura sabiduría desde Ayman. Entonces, perfecto, padre, buenísimo. Aquí yo siento que tocamos diferentes puntos bastante interesantes, bastante nutritivos para personas que, bueno, que ya quieran meterse a monetizar su audiencia, monetizar tu pasión, aprender sobre coaching y demás, y bueno, aprender también que todo es posible, que creer es crear y simplemente que bueno, que todos comenzamos por una etapa. Entonces, buenísimo, padre. Siempre agradecido por tenerte acá. Muchísimas gracias por tu aportación, padre. Y bueno, nada, coméntame si quieres como que decir las palabras para despedirte, dónde la gente te puede encontrar, tu contenido, todo eso. Cuéntanos, papi. Un placer, un placer. Mil gracias Álvaro también por ese espacio. Y bueno, para quien no me conozca, Ayman Bouchard, es decir, Ayman Bouchaar en Instagram, Ayman Bouchard, como suena. Me tenéis ahí, tenéis, pues como dije, en YouTube también algún que otro video que he subido de valor, pero sobre todo en Instagram y más allá también. Cualquier cosa a la que pueda dar una mano, como digo siempre, estoy a un mensaje de distancia. Será un gusto ahí compartir aquello que haga falta. Así que un placer y al servicio. Excelente, padre, me encanta, buenísimo. Entonces, bueno, tú que nos estás escuchando, cualquier preguntita que tengas, dudas sobre este tema del coaching, del internet, marketing, déjanos por acá tus comentarios si nos estás escuchando desde YouTube y si nos estás escuchando desde Spotify, también califica el podcast para que llegue a más personas y también ayudar a muchas más personas interesadas en este tipo de temas. Entonces, bueno, quedamos así en contacto, nos vemos en la próxima, muchas bendiciones, hasta luego.